Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Dos de la tarde con 5 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Recordándoles todas las plataformas en las cuales estamos disponibles para ustedes. Estamos en 93.5 FM, estamos en internet en monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos también a través del Facebook Live bajo la cuenta de Noticia Monumental, gracias a las personas que ya nos acompañan, más de 100 en el primer minuto de transmisión. Gracias también a quienes nos observarán esta noche a las 8 de la noche en Canal 2 y a quienes a las 9:30 de la noche escuchan la repetición a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy invité a don Marco Durante, socio fundador de BDS, es uno de los abogados más importantes del país en temas laborales, para analizar. Bueno, cuando lo invité eran 11 sentencias, ahora que está aquí son 12 sentencias respecto a la legalidad de las huelgas en el sector público, que suman las 12, 11 declaratorias de ilegalidad y una declaratoria de legalidad. Marco, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera enmarcar este programa en la novedad que como país nos enfrenta a esta situación. Es una novedad jurídica, el Código de Trabajo data de los 40, sin embargo hay una reforma procesal laboral que entró a regir el año pasado, el 25 de julio, y entonces entenderán ustedes que la ley no puede contemplar cada uno de los aspectos de lo que pasa en la vida de las personas, sino que lo que hacen es que con base en la legislación, en la reforma procesal laboral del 25 de julio del año pasado, se va construyendo las interpretaciones de los jueces, la jurisprudencia, como se llama, los votos repetidos en un sentido, para que los profesionales y el país tenga seguridad jurídica respecto a cómo los jueces interpretan esa legislación que está por escrito y cómo lo van ampliando. Y digo que estamos ante un reto porque se vino una huelga muy grande de muchos sectores con características muy especiales, donde las interpretaciones van y vienen, en el sentido de qué constituye un servicio esencial, de si se puede rebajar o no, de los plazos de los juzgados de trabajo para resolverse una huelga legal. Y entonces estamos ya con 12 construcciones temporales, y digo temporales porque vienen las apelaciones de esas 12, respecto a la interpretación, Marco. Sin duda alguna estamos en un momento y una coyuntura muy importante para el país, Randall. Tenemos 1 año y 2 meses de haber dado inicio a la reforma procesal laboral, que sin duda alguna es la reforma y la modificación al Código de Trabajo más importante desde su promulgación en el 43, y no me queda la menor duda que este tema, esta huelga nacional, nos pone a todos a plantearnos la posibilidad de volver a la Asamblea Legislativa y revisar ese capítulo de huelga. ¿Por qué? Porque muchas cosas han pasado desde el 10 de septiembre que arrancó esta huelga a nivel nacional, y muchas interpretaciones se han dado en el camino del capítulo que regula la huelga, y que, dicho sea de paso, Randall, se flexibilizó con lo que teníamos respecto a la legislación anterior. Ok, hoy es más fácil irse a huelga y más sencillo que esa huelga sea declarada ilegal, legal, respecto a la jurisprudencia o a la legislación antes de la reforma procesal laboral. Sin lugar a dudas. Lo primero y lo más importante, cuando nosotros hablamos de huelga, Randall, tenemos que entender que la huelga es un derecho constitucional de los trabajadores. Uh-huh. Es el derecho a suspender labores para defender o mejorar sus intereses comunes. Ahora, cuando nosotros queremos entender cuáles son las consecuencias de esa suspensión, el mejor ejemplo lo tenemos con la legítima defensa en materia penal.
La legislación le está dando a los trabajadores la potestad de suspender labores y causar daño, pero porque hay un fin legítimo detrás de causar ese daño, y es defender o mejorar sus condiciones. Pero la legislación entiende y la doctrina entiende que al haber huelga hay un daño. Por eso es que es importante regularlo según los parámetros de la misma legislación laboral. Antes de la reforma procesal laboral y antes de que la Sala Constitucional, unos años antes del 2017, comenzara a meterse en el fondo del tema de huelga, por supuesto que en Costa Rica el ejercicio del movimiento huelguístico o del derecho de huelga era muy restrictivo, al punto que en doctrina se hablaba de que en Costa Rica pudo haber existido en 3 o 4 décadas de vigencia del código anterior, en el capítulo de huelgas, no más de 20 huelgas legales. Entonces, Randall, sí teníamos una legislación antes mucho más restrictiva, la de hoy es mucho más flexible, pero al fin de cuentas lo que tenemos que comprender es que para que la huelga tenga un ejercicio legítimo, tiene que cumplir una serie de requisitos, y si alguno de esos requisitos no se cumple, automáticamente la huelga es ilegal. Y el juez de trabajo, como bien lo explicó hoy en la sentencia que se dio a conocer de la Caja Costarricense del Seguro Social, el juez de trabajo es un operador del derecho. Es un funcionario público que le corresponde únicamente aplicar la ley, no puede dispensarla, y que si existen una serie de requisitos, lo que el juez tiene que hacer es constatar si esos requisitos se cumplieron, y si no se cumplieron, la huelga automáticamente es ilegal. Marco, permíteme saludar a Iván José Conejo, que está en Facebook con nosotros, porque me encantó su mensaje. Dice: llevo como 4 meses viendo entre 3 a un programa de Matices al día para ponerme al día con todos. Ya lo logré, me encanta el programa, y a mis niñas de 6 y 7 años también, y a mi esposa Alejandra. Gracias, Iván, realmente, Alejandra Murillo. Así es que muchas gracias, porque realmente es un mensaje muy lindo. Que toda la familia siga Matices y que se hayan puesto acorde. También Randall Gómez, que dice: Monumental está parcializado, es poco objetivo, un poco decepcionado porque eran mis favoritos. Randall, igual a la gente que nos ha criticado respecto a nuestra manera de informar sobre la huelga, yo solo quisiera decirles, esta mañana alguien me lo preguntó directamente, la objetividad como tal no existe. La objetividad es, ni siquiera un ser humano no puede ser objetivo. Lo que existe es el balance, y yo les puedo asegurar que en ningún otro medio de comunicación habrán escuchado más veces a los sindicalistas hablar que aquí en Monumental, porque cada paso de lo que vamos informándoles les preguntamos. Pero respecto a la imparcialidad y al balance, entenderán ustedes que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad institucional, y esa responsabilidad institucional pasa por respetar la legislación costarricense. Uno no puede pedirle a la prensa que sea absolutamente, que esté parada a la mitad respecto a algo legal que a algo ilegal, porque ahí estaría violando la institucionalidad costarricense. Cuando una huelga es declarada ilegal, es declarada ilegal, y no somos los medios de comunicación los que la determinamos así, sino jueces de la República. Marco, antes de entrar a las sentencias, yo quisiera establecer esto, no te toca a vos, pero sé que lo conoces bien, la responsabilidad política de la reforma procesal laboral. En la administración de Laura Chinchilla se dieron cuenta de los tornillos sueltos que quedaron en el tema de las huelgas, y con esto no me refiero a que ayuden a los huelguistas o no ayuden a los huelguistas, sino eran situaciones que nos daban cierta inseguridad jurídica de suave, aquí no está bien regulado, aquí está muy abierto a interpretación, y doña Laura lo vetó por esa razón. Después vino la administración de Luis Guillermo Solís y levantó el veto a la reforma procesal laboral, pese a las advertencias, y entiendo que vos hiciste algunas de ellas, de que quedaban muchísimos cabos sueltos en la reforma procesal laboral. Sí, es importante, Randall, aclarar que, la reforma procesal laboral tuvo 18 años de discusión. Desde la primera vez en 1998 que se habló de reforma laboral hasta su aprobación pasaron 18 años. Cuando doña Laura Chinchilla veta la primera versión, la 1.0 de la reforma procesal laboral, todavía el capítulo de huelga era más flexible, porque permitía dos cosas
que hoy la legislación actual no permite. La primera, que prohibía que se contratara personal sustituto mientras no hubiera una declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga. Esto contravenía directamente la Constitución política, que le exige al gobierno y al Estado mantener continuidad en sus servicios. Entonces, doña Laura en aquel momento consideró que este era un elemento suficiente como para vetar ese capítulo y esa ley. Y el segundo motivo, Randall, tuvo que ver con que la legislación anterior, la versión 1.0 de la reforma, permitía la huelga en los servicios públicos esenciales incluso, y no restringía qué sectores podían ir o no a huelga. Bueno, esas dos razones permitió que cuando finalmente aprobamos el texto hoy vigente, ninguna de esas dos condiciones quedaran. Y, por ejemplo, hoy seguimos teniendo la restricción de que la huelga no se puede dar en servicios públicos. Ni siquiera se utilizó la frase servicios públicos esenciales, que viene de la OIT. Randall, esto es importante aclararlo. Nuestra legislación laboral no habla de servicios públicos esenciales, habla únicamente de servicios públicos que afecten la economía y la salud pública. Sí. Y es la OIT la que, cuando ha extendido el derecho de huelga, ha dicho, bueno, cuidado si estos movimientos huelguísticos ponen en riesgo servicios públicos esenciales, que son aquellos que tienen directamente que ver con la seguridad, la salud y la vida de los ciudadanos. Entonces, sí, contestando tu pregunta, en efecto, doña Laura, cuando veta la reforma, la veta porque la versión 1.0 de la reforma procesal laboral todavía era mucho más amplia y flexible en el capítulo de huelga de como la tenemos hoy. Sin embargo, hoy sigue siendo más flexible y más abierta de lo que teníamos frente a la legislación anterior. Claro, inclusive, don Marco, en la reforma procesal laboral, cuando uno taxativamente ve las prohibiciones de huelga, se encuentra que son amplísimas. O sea, cuando a uno le dicen que quedan prohibidas las huelgas en los servicios que pongan en riesgo de manera grave o inmediata la salud o la economía nacional, en realidad cualquier cosa cabe ahí. O sea, depende quién lo observe. Yo puedo opinar, por ejemplo, que una huelga en el MEP que genera una afectación directa a la dinámica de las familias, entonces causa un daño económico. Yo podría interpretar que una huelga en el IAFA, contrario a lo que estipuló el juzgado de trabajo, ¿verdad?, puede generar que las personas adictas no generen los tratamientos adecuados, que vuelvan a la adicción y que dejen de ser productivas. Eso sigue siendo una afectación a la economía. Igual en el caso de Recope. Exactamente, es amplísimo lo que la prohibición en servicios que generen un daño grave o inmediato a la salud o a la economía. Y es por eso que es tan importante que los jueces vayan definiéndonos cuáles son esos servicios. Randall, la OIT, cuando ha hablado de este tema, ha dicho que cada legislación debe regular a lo interno qué es lo que se entiende por servicios públicos esenciales, para dos cosas. Uno, no vaciar el derecho constitucional o el derecho a la huelga como tal, pero tampoco para dejarlo tan abierto como, como que cualquier cosa, o se puede ir a huelga en cualquier sector, ¿verdad? Entonces hay que encontrar lo que usted dijo ahora, un balance en qué tenemos. Para nosotros, como la legislación, la reforma procesal laboral no entró a ese tema porque el 376 se copió de como venía con la legislación anterior. Para quienes nos escuchan y son personas que les gusta un poco navegar en internet y buscar, búsquense el voto 1317 de 1998 de la Sala Constitucional. Este fue el voto, Randall, que declaró inconstitucional algunos incisos del artículo 376, que era la que restringía la huelga en casi todo el sector, en todos los sectores del país, porque declara inconstitucionales los incisos A, B y el C del 376. Entonces solamente nos quedan incisos que hablan de transporte y de servicios de economía y salud. Ahora, claro, como usted bien lo dijo, tienen que ser los jueces los que ahora interpreten esa amplitud del 376. La OIT nos dio incluso y nos ha dado algunas líneas como para poder
encontrar una correcta interpretación de esto. Y la OIT dice, hay algunos sectores, incluso que per se podrían no entenderse como públicos esenciales, pero si su afectación y su suspensión en el tiempo llega a ser tan gravosa, podría automáticamente convertirse en un servicio público esencial. El mejor ejemplo es lo que está pasando ahorita con la educación. Probablemente alguien diría, no, es que en estricto apego de la legislación, educación no debería entenderse así. Estoy planteando un escenario hipotético. Pero bueno, ya llevamos 3 semanas, podríamos continuar 4 o 5. Hay estudiantes que tienen que aprobar exámenes para pasar de año o ir a bachillerato, y esta condición podría concederla o analizarla un juez a la hora de calificar el movimiento. Sí, esto también, Patricia Jiménez nos hace una pregunta que me parece muy interesante, no necesariamente sobre derecho laboral, sino sobre la situación coyuntural del país. Patricia dice, bueno, Randall, entonces, legalmente, ¿qué opción tiene el pueblo para objetar el plan fiscal? Patricia, yo ya le voy a preguntar a Marcos si se le ocurre alguna. A mí se me ocurre 2 o 3 opciones, que no sean la huelga, que no sea una huelga política. Una de ellas, Patricia, y no hay que perder de vista, nosotros, si digo el pueblo de Costa Rica, escogió a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. Entonces, digamos, en buena tesis, usted debería tener un representante en la Asamblea Legislativa, por quien usted votó, para que represente sus intereses en la Asamblea. Entiéndase, los diputados que están en contra del plan fiscal. La otra opción que me parece tiene que ver con un tema de forma, que es que una vez que sea aprobado en primer debate el plan fiscal, puedan los diputados, no uno, acudir a la Sala Constitucional a plantear una consulta y que la Sala determine si es constitucional o no el proyecto y la forma. Y si no, apenas entra a regir, cualquier ciudadano puede interponer inmediatamente una acción de inconstitucionalidad, y en tercera instancia, que es mucho más difícil, también se podría hacer en los tribunales contenciosos. Hay que tomar en cuenta, y creo que también hay que ser muy claro en esto, que los temas de impuesto no pueden ir a referendo. Por su naturaleza, ustedes entenderán que si va a referendo, que alguien le cobre impuestos, todo el mundo va a votar que no. Entonces la legislación costarricense impide que sea el pueblo el que decida si tiene impuestos o no, se hace por ley. Lo que pasa es que lo que estamos viendo, paradójicamente, Marco, es un referendo popular. Es decir, en la calle las presiones miden el referendo de si la gente quiere o no impuesto, cuando la legislación dice esto no se puede decidir en las urnas. 2 comentarios sobre este punto. Uno, el papel de los sindicatos en una sociedad democrática siempre ha sido reconocido a nivel de OIT y de tratados internacionales. No tenemos que perder de vista que de alguna manera representan el clamor de un grupo de trabajadores. Ahorita podemos hablar de porcentajes de sindicalización en Costa Rica y de lo que representa en el sector público un grupo de trabajadores frente al resto de los trabajadores que estamos en la empresa privada. Pero yo creo que, sin restarle valor a este porcentaje, los sindicatos, si han planteado algunas medidas o algunas falencias que el plan fiscal actual tiene, el proyecto de ley, a mí me parece que una alternativa, Randall, es retomar todas estas iniciativas del sindicalismo y plantearlas en un proyecto de ley que vaya casi que de la mano o en paralelo con el que se está aprobando hoy. Lo que no se vale es que no comprendamos la situación que el país está viviendo. A todos nos va a tocar pagar un poco más de impuestos, a todos nos va de alguna manera a representar un cambio en nuestra condición actual, y si los sindicatos están planteando algunas ideas, bueno, pues retomemos las que son válidas, las que puedan ser, digámoslo así, positivas para el país, hagamos un proyecto de ley, démosle trámite rápido y que se vaya acompañado, y entonces tengamos leyes balanceadas. Pero, ojo, lo que no se vale es pretender que en un tema de impuestos y en un tema de control del gasto, y pues solamente unos sean los que terminan y pagando la fiesta de todos, ¿verdad? Así es. Thais Moriz me dice, Randall, cuidado con el comentario, no todos saben de finanzas. No, Thais, yo lo dije al contrario, que los temas de impuestos no pueden ir a referendo, o sea, no puede delegarse los temas de impuestos en la opinión pública, porque evidentemente la mayoría opinará que no. Por eso es que di el ejemplo de que está prohibido ir a referendo con temas
fiscales. Marco, en términos generales, antes de entrar a hablar de cada sentencia, hoy en la mañana me preguntaban, ¿ningún juez ordena las sentencias que le rebajen el salario a los huelguistas? Bueno, porque los jueces no se meten en eso. Pero un día de estos, el miércoles o jueves, tuve aquí a 2 juezas de la República, ninguna laboral, que señalaban que la potestad de cobrar pasaba por el patrono. O sea, es decir, que si la huelga resultaba ilegal y usted como patrono no quiere rebajar los salarios, por ejemplo, es competencia suya. Lo que pasa es que aquí hay un tema que lo matiza, son fondos públicos. Sin duda. 2 cosas que pueden ilustrar esta situación. La primera, sí, en materia estrictamente del proceso laboral, el juez que califique el movimiento no entra a conocer otra pretensión. Su única labor es decir si el movimiento cumple o no los requisitos del Código de Trabajo y si es o no legal. Punto. Ahora, una vez que la declaratoria de ilegalidad quede en firme, ahora sí, es el patrono al que le corresponde determinar si toma alguna de las sanciones que el Código de Trabajo en el 379 prevé, ¿verdad? Si estuviéramos en el caso de una empresa privada, claro, un patrono que es el dueño de su patrimonio, el titular de su patrimonio, es el que podrá decidir si quiere o no aplicar las sanciones que el Código da. No creo que pase igual, Randall, que para el sector público, porque estamos frente a fondos públicos que quien fue nombrado como gobernante tiene que cuidar, ¿verdad? Y de alguna manera, entonces, si ese 379 pareciera que por lo menos debe iniciarse. Ahora, ¿quién lo va a conocer? ¿El mismo juez en el proceso que calificó la huelga? No, esto es un trámite distinto. A nivel interno, administrativo, incluso ya la Procuraduría General de la República ha dado algunas luces sobre cómo se puede resolver este caso. Tiene que empezar un proceso que es incluso de mera constatación, no es que hay que abrir todo un procedimiento interno complejo, sino que es algo de mera constatación, advertirle al trabajador que se le tiene que hacer un rebajo y a partir de ahí tomar una decisión. Si el trabajador no está de acuerdo con esto, podría suceder lo que plantearon las personas que han participado, que dicen, bueno, ¿qué hago yo? ¿Me allano a la pretensión del patrono o yo creo que por la interpretación que yo le doy al código yo no tengo que sufrir ningún rebajo? Entonces tendría que ir un ordinario laboral, claro, que es el que en definitiva por otro juez de la República diría si proceden o no los rebajos. Nuestra posición, Randall, ha sido que sí deben de ser esos rebajos. Hoy a las 11 y a las 12 en la segunda emisión de noticias entrevisté a don Román Macaya, el presidente de la Caja. Porque la pregunta, por supuesto, después de la declaratoria de legalidad es, ¿le van a cobrar a los funcionarios de la Caja? Esa era una consulta, porque además ellos tienen algunos beneficios. Por ejemplo, tienen un salario bisemanal, no quincenal, lo que genera que ganen más, digamos, a final de año que cualquier otro, el resto de costarricenses. Y entonces, don Román dice, bueno, Randall, vamos a ver, una opción es rebajarles y la otra opción es cobrarle las horas, o ponerlos a hacer, o sea... Compensar, sí. Sí, compensar las horas. Pero lo que pasa es que ya son muchas horas. Si tomamos en cuenta una jornada ordinaria de 8 horas al día, durante 3 semanas vamos por 128 horas por cada trabajador en huelga. Sí, en una oportunidad, Randall, en el 2007, la Procuraduría General de la República, resolviendo una consulta de la Imprenta Nacional, determinó que la legislación anterior, no la actual, pero la anterior, no prohibía expresamente la posibilidad de generar ese tipo de reposición de tiempo por tiempo. Es una medida excepcional, tendría que verle la administración con mucho cuidado, ¿verdad? Porque al fin de cuentas hay que preservar esos fondos públicos, pero sí, como dice usted, una de las dificultades de esto es que ya llevamos 3 semanas de huelga, no es lo mismo 1, 2 o 3 días que ya 3 semanas o 4 semanas, no sé cuánto, ojalá que pronto termine esta huelga, pero que haga difícil y que haga realista la posibilidad de esta reposición. Claro, pero además existe alguna fiscalización sobre esa reposición. Es que a mí me puede decir, por ejemplo, la jerarquía de la Caja, sí, ya yo los puse a trabajar más. Bueno, pero es que la plata es mía y es tuya y es de la gente que nos oye.
Es decir, ¿hay alguna forma en que la caja diga, fulanito de tal estuvo 200 horas en huelga y repuso en enero 20, en febrero? Por supuesto, Randall, tenemos una ley de control interno y tenemos las auditorías internas de cada institución que probablemente se asegurarán de cómo recuperar esos fondos o cómo haberse asegurado que se hayan cumplido esos temas. Entonces, eso probablemente quedará en manos, esa fiscalización, de las auditorías internas. Ok, esto me lleva a preguntarte, ¿los sindicatos en las mesas de negociación pueden negociar que no se les rebaje? ¿Puede el Poder Ejecutivo comprometerse con la contraparte y decir no se les va a rebajar? En mi criterio, eso no sería posible. ¿Por qué? La norma, a pesar de que no es clara, y esto podemos hablarlo porque la posición que están promoviendo algunos sindicalistas es válida, decir que solamente puede haber rebajas después de declarado la huelga ilegal en firme, pero no hacia atrás. Ahorita podemos discutir esa interpretación. Lo cierto es que el patrono, sector público, tiene que buscar recuperar esos fondos públicos, por lo menos iniciar el proceso. Si ahora un juez de la República, Randall, considera que la interpretación del 379 no da para cobrar hacia atrás, ya es porque un juez de la República lo dispuso. Pero no creo que en una mesa de negociación sea prudente que de ninguna forma, ya sea recuperando lo pagado o bien restituyendo el tiempo o reponiendo el tiempo, la administración diga, bueno, está bien, yo no cobro, porque eso podría generar, Randall, un precedente que tal vez no es conveniente para futuras huelgas que puedan darse en el país. Pero además puede generar alguna responsabilidad penal respecto al incumplimiento de deberes, porque, y aquí es lo importante de que sean fondos públicos, es que un funcionario no puede hacer lo que quiera, entiéndase, un jerarca no puede hacer lo que quiera con fondos públicos, tiene que cuidarlos. Sería interesante preguntarle a un penalista, Randall, precisamente, sin que duda nos diga si efectivamente este compromiso de no cobrar algo que expresamente está en la ley podría configurar un tipo penal específico para los funcionarios. Claro, respecto a este tema del rebajo, don Marco, yo he conversado con mucha gente, ¿verdad? Algunos de ellos son sindicalistas y huelguistas, y algunas personas me dicen, no, ahí está claro. De hecho, creo que fue UNDECA, había mandado un comunicado a sus asociados diciendo, no les pueden rebajar nada hasta el día en que adquiera firmeza la ilegalidad de la huelga de ahí para adelante. Pero yo me puse a pensar que eso podría resultar un poco ilógico. O sea, es decir, si yo hoy me levanto y me declaro en huelga y me voy una semana para la playa, esperando que Central de Radios accione, vaya donde el juez de trabajo, el juez de trabajo diga, no, pero Randall no está en huelga, esto es ilegal, y entonces yo apelo, sigo 4 días en la playa, y al 10º día o al 12º día, cuando el juez me dice, tiene que volver, regreso, y digo, bueno, gracias, no me pueden dejar nada porque... Sí, participé de una huelga que hasta después se declaró ilegal. Sí, porque de buena fe participé en una huelga que después se declaró ilegal. Esa precisamente es una interpretación práctica de lo que podría suceder si los jueces de la República aplican el 379 a rajatabla, lo que dice el artículo como tal. La interpretación que nosotros hacemos, Randall, tiene que ver no solamente con el 379 en su sentido amplio, sino también con el voto 10.832 del 2011 de la Sala Constitucional. Pongamos contexto. La ley establece que los trabajadores tienen derecho a ejercer la huelga sin ningún tipo de represalia por parte del patrono mientras no haya una calificación. Históricamente y por muchos años, algunos patronos, cuando los trabajadores se iban a huelga, levantaban listas y ni siquiera teniendo la calificación de la huelga, no pagaban a quien no se presentaba a trabajar. Okay. Eso es una represalia. Claro. Ahí estamos. Eso es lo que no se puede hacer. Por supuesto, eso no se puede hacer, porque yo estaría viendo disminuido mi derecho constitucional sin que antes alguien lo califique. Y por supuesto que eso podría, de alguna manera, desmejorar el ejercicio de ese derecho. Diferente es si ya la huelga se declaró ilegal. Y ahora, si la huelga se declaró ilegal, la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esto? Randall, 1, en Costa Rica, si un trabajador no presta trabajo, no tiene derecho a un salario. Si el contrato se suspende
por una causa autorizada por la ley, entonces el trabajador sí podría recibir salario. Estar incapacitado médicamente, tener vacaciones. Estamos hablando de un trabajador que está gozando de un asueto, de un permiso con goce de salario. Hay una razón objetiva que le permite no ir a trabajar, pero seguir percibiendo salario. La huelga ilegal es un acto ilegítimo. No podríamos pretender recibir un pago de salario cuando hay un ejercicio de un derecho que posteriormente se declaró ilegal. No conozco un solo país en donde un trabajador vaya a huelga ilegal y le paguen el salario. Eso se los dejo a los jueces que ahorita están analizando este tema. No hay un solo país, no hay una jurisdicción en donde por el ejercicio de una huelga ilegal que suspende el contrato haya pago de salario. Esto podría ser, como usted lo puso con su ejemplo, un uso abusivo de un derecho, y eso evidentemente no se puede permitir. Es que el tema en discusión hoy además va a ser la autoridad de los jueces, don Marco, porque entonces una pregunta muy sencilla es: si usted no va a generar las sanciones, entonces ¿para qué pide que se declare ilegal la huelga? ¿Entiende? Porque es casi que irrespetar la investidura del juez. O sea, si usted va donde el juez y le dice decláreme esto ilegal, lo que se prevé es que usted, si el juez le hace caso y lo declara ilegal, que usted genere la sanción. Es como que yo llegue porque me chocaron el carro, donde un juez a decirle condene a Marco Durante, por favor, a que me pague los daños del carro, me dice está autorizado y yo no se lo cobre. Sí. Entonces, ¿para qué fui a ponerle la demanda? Yo creo que de esta primera huelga nacional con la reforma procesal laboral ya tenemos muchas lecciones aprendidas, Randall. La primera, si vamos a permitir huelga para fines políticos distintos a los establecidos en la relación de trabajo patrono-trabajador. Esto es lo primero. Es decir, si vamos a permitir la huelga para protestas contra políticas públicas. Marco, déjeme hacer una pausa ahí, pero es que la OIT, entiendo, dice que sí se puede mientras haya una afectación económica o social. Randall, lo que pasa es que la OIT no tiene un carácter vinculante para el país. Lo que la OIT dicta en el caso de los comités de libertad sindical son resoluciones que lo que hacen es dar una guía, y cada estado a lo interno establece la normativa para poder entrar en vigencia con estos criterios. Son guías, Randall, no son vinculantes. Lo único que podría ser vinculante para un país de la OIT son los convenios de la OIT debidamente ratificados, y no es cierto que el convenio 87 y 98, como he leído de algunos colegas, expresamente se dice que la huelga para fines políticos está permitido, porque no lo dice así la norma. En todo caso, es importante comprender que la OIT dicta un criterio, habla de un debería, la legislación empezar a revisar a lo interno para que este ejercicio se dé. En nuestro criterio, Randall, si el país quiere que los trabajadores se opongan a políticas públicas, entonces tipifiquemos ese tipo de huelga y pongámosle frenos y balances a ese ejercicio constitucional. Es que ahí es donde está el punto, el meollo de la discusión. Si vamos a permitir ese tipo de huelgas que históricamente en Costa Rica no habían sido permitidas, pues entonces creémosle a ese mecanismo formas de balance y mecanismos preventivos, porque si no, Randall, se va a dar un contrasentido, y es que le estamos dando a la huelga un fin en sí mismo, y la huelga en realidad es un mecanismo de presión para que las partes se sienten a negociar. No es el ejercicio como un fin en sí mismo. Esto debemos entenderlo. La huelga es un mecanismo de presión que lo que busca es que las partes finalmente puedan sentarse a dialogar y a resolver sus diferencias. Si es que no lo tiene que hacer un juez en una última instancia. Pero a mí me parece que si ese es el contexto de aprobar huelgas para fines políticos, entonces que lo regulemos correctamente. Claro, pero es que además existe un tema lógico, don Marco. O sea, es decir, si yo soy patrono y mis trabajadores se van a huelga con algo que yo no puedo decidir, o sea,
no sé, disculpen que lo ponga en términos ridículos, como dice el ejemplo de la playa, pero es que esos huecos en la legislación nos permite, esos ejemplos ridículos nos permiten ilustrar muy fácil los huecos en la legislación. Ok, resulta que y es ridículo, ¿verdad? El ejemplo, mañana un grupo de personas se va a huelga porque Cartago pierda la final contra Heredia por culpa del árbitro. Bueno, eso no es culpa del patrono. Sin embargo, vamos a tener que esperar todo un procedimiento, ¿verdad?, para ver si un juez determina que es ilegal o no. O vámonos a una política pública, porque se prohíba fumar en lugares públicos, es una política pública. ¿Puede irse la gente de Recope a huelga para reclamar eso, que es una decisión del Ministerio de Salud o una decisión de la ley antitabaco que aprueba la Asamblea Legislativa? Estamos abriendo la puerta. Claro, es fundamental que si queremos regular el ejercicio de la huelga, determinemos cuáles son esos límites para un ejercicio legítimo del derecho. Si yo como patrono no tengo en mis manos la posibilidad de ponerle término al movimiento huelguístico, no tiene sentido entonces que usted haga una huelga contra mí. Usted entonces debería, legislador, crear un mecanismo para que, si la huelga es contra una política estatal, haya procedimientos de conciliación, mayorías, fines públicos que se deban de verificar, porque otras legislaciones sí lo tienen, pero lo que no se vale es que con una legislación como la nuestra, que creó mecanismos de defensa para huelgas en el centro de trabajo, en el conflicto de trabajo, utilicemos y ampliemos la huelga por una interpretación de la OIT para políticas públicas, porque la legislación nuestra no está preparada y no regula correctamente este derecho. Sobre todo teniendo tantos mecanismos de berrinche como lo tenemos en este país. Es decir, tenemos una sala constitucional súper accesible, digamos, donde usted plantea los recursos gratis en una servilleta, una hoja de papel, y lo gana, como ha ocurrido en la historia, donde tiene unos tribunales contenciosos pujantes, donde tiene una defensoría de los habitantes importante, y donde tenemos elecciones libres cada 4 años para escoger a los representantes al Congreso. Pareciera un contrasentido, digamos, habilitar un instrumento más para generar presión política. Yo creo que en un caso como estos, los trabajadores debemos comprender que la huelga debe limitarse por el daño que causa a condiciones específicas, reguladas expresamente y de alguna manera con mecanismos preventivos y paliativos para no causarle un daño grave al resto de los habitantes del país. Randall, en Costa Rica tenemos del 100% de la población económicamente activa, un 86% que labora en la empresa privada, un 14% que labora en el sector público. De ese 14% hay aproximadamente un 86% sindicalizado, de modo que estamos hablando, números más, números menos, 220 mil trabajadores sindicalizados en el sector público, o un poco más de 2.200.000 trabajadores. Entonces, estamos hablando de un número reducido que está generando de alguna forma un daño a una población todavía más grande de otros trabajadores. Entonces, sin demeritar ese derecho constitucional de los huelguistas, también pongámoslo en una balanza, porque hay otros trabajadores de otros sectores y otra parte de la población que está sufriendo con esta situación. Entonces, creo que eso es parte de lo que el legislador tiene que analizar al momento de definir expresamente si queremos o no huelga contra políticas estatales, porque los mecanismos preventivos y paliativos deben de ser igual de importantes como el derecho constitucional a ir a huelga. Antes de analizar las sentencias en términos generales, a mí hay algo que me preocupa mucho. Normalmente uno se espera, cuando
para la seguridad jurídica a que los tribunales superiores, las 4 salas de la Corte, decidan sobre los temas. Es decir, que la Sala Constitucional decida sobre las uniones civiles homosexuales, entonces ya uno sabe cuál es el criterio del país y sabe que nadie puede apelar lo que dijo la Sala Cuarta. En términos penales, lo que diga la Sala Tercera; en términos laborales y de familia, lo que dice la Sala Segunda; y en términos administrativos y comerciales, lo que dice la Sala Primera. Pero resulta que en este caso, ¿verdad?, tenemos, no sé, 30 jueces, 40 jueces, no tengo idea cuántos son los jueces de los juzgados de trabajo del primer y segundo circuito judicial de San José. Pongamos, no sé, 30 jueces resolviendo 32 solicitudes, es decir, vamos a tener 32 sentencias diferentes que pueden contradecirse entre una y otra, que pueden algunos tomar como servicio esencial uno, otros no, otros que revisaron la participación. Ok, vamos a tener un mix de 32. Ese mix de 32 tiene apelación ante un tribunal superior. Ok. Me decía Marco antes de arrancar el programa que en el tribunal laboral hay 3 secciones. El tribunal tiene 3 secciones. Es decir, son tríos diferentes de jueces que hacen que haya entonces 3 tribunales diferentes resolviendo. 3 secciones diferentes. Ajá, para ese tribunal de apelaciones. Ok. Sí, es un tribunal, pero digamos, son tríos, sí. Para no decirle tribunal, son 3 tríos de jueces resolviendo, que podrían entre ellos tener diferencias fundamentales, uno decir que es esencial una cosa, otro no, y ahí se acaba, no podemos elevarnos más. Es decir, no vamos a llegar a la Sala Segunda, en este caso, no vamos a llegar a la Sala para que la Sala nos defina. Sí, esta es una de las debilidades que, creo yo, tenemos hoy en Costa Rica con la legislación que inauguramos con la reforma procesal laboral sobre el capítulo de huelga. Y es que nos exponemos a que los criterios para determinar los fines de la huelga, los requisitos de la huelga, no sean uniformes, porque tenemos diferentes secciones de tribunales de apelaciones que muy probablemente van a disentir en algunos puntos. Hasta el momento llevamos 12 sentencias, ninguna es idéntica. No. Todas difieren en algún aspecto con respecto a las otras. Y claro, esto nos preocupa porque no nos asustemos si nos encontramos 32 resoluciones de tribunal de apelaciones que puedan ser distintas unas de otras. Ahora, la reforma procesal laboral crea un mecanismo de una casación para uniformar criterios. Habría que analizar con cuidado esta legislación para ver si esto podría servir a que una sala de casación, como la Sala Segunda, pueda dictar una resolución o un lineamiento sobre esto. Pero mientras tanto, Randall, en esta condición, a mí me parece que no es apropiado que se quede en tribunal de apelaciones, sino que temas tan sensibles como estos debió haberse involucrado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Es que a mí lo que me preocupa es que dentro de 1 año o 2 años a mí me echen de Central de Radios, entonces yo llegue al bufete de Marco y le diga: don Marco, ¿usted me puede decir si esto que hizo la empresa está bien o no? Y me va a decir: depende del juez, Randall. Porque si te toca la sección 1, entonces tenés razón, vas a ganar, pero si te toca la sección 2 vas a perder. Y seguramente mi observación será: pero la ley no es igual para todos. No, resulta que en este caso primará entonces el criterio del tribunal. Cabe la pena destacar, Randall, lo que dijo la resolución que conocimos hoy de la Caja Costarricense de Seguro Social. La jueza, de una forma oportuna, dice: los jueces somos funcionarios públicos, que lo que nos corresponde es aplicar la ley. No podemos dejar de dispensar lo que la ley expresamente establece cuando hablaba de los requisitos para una huelga tan atípica como esta por una política pública. Hizo bien la jueza en decir: tenemos nosotros como jueces que aplicar lo que dice la ley, pero aquí ya ni siquiera es un tema de aplicación, podría darse la situación de una interpretación distinta, como el tema de los rebajos. Entonces, sí, yo creo que una primera reflexión del capítulo de huelgas de la reforma procesal laboral es: nos quedamos cortos con esa legislación, y el legislador, Randall, el legislador es el que le corresponde el control político, porque es la Asamblea Legislativa la que nos representa a nosotros como pueblo, empezando con su primera disertación, la que tiene que decidir cuáles son esos requisitos. El juez
debe limitarse a aplicar la ley y ante vacío interpretarla, pero ojalá que haya los menos vacíos posibles. Un juez legislando es lo peor que le puede pasar a una democracia, Randall. Un juez que llene los vacíos que tiene una ley. Un juez legislando es lo peor que le puede pasar a una democracia. Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa. Pero en estas sentencias, ahora sí metiéndonos a las sentencias, yo he visto en algunas de ellas, Marco, que por ejemplo los jueces dicen, para que la huelga sea legal tienen que cumplirse estos requisitos, así, estipulados en lista, taxativos. Pero entonces el juez empieza a revisar 1, 2, 3. Si en el 3 faltó, ¿verdad? Entonces le agregan de inmediato abajo, habiéndose comprobado el incumplimiento de este requisito, no viene a tema analizar el resto, se declara ilegal la huelga. Y entonces uno dice, bueno, en la práctica está bien, pero yo después dije, bueno, no, porque es que estamos construyendo respecto a la nueva ley, entonces ¿por qué no analizan esos otros puntos? Sino que dicen, hay 10 requisitos y en el 1 lo incumplió, ya no veo ni siquiera los otros 9. Sí, creo que cada juez a la hora de resolver su caso o su expediente a cargo, revisa y valora la prueba que tiene y determina qué tanto necesita o no fundamentar su resolución. Como la lista de requisitos para que la huelga sea declarada legal es expresa, de modo que si falta algún requisito, ya la huelga automáticamente es ilegal. Algunos jueces sí se quedan hasta ahí, dicen, por lo demás pues listo, no voy a analizar el resto, listo, ya es ilegal. Sí, no necesariamente tiene que hacerlo el juez. Como un buen ejercicio se hubiera esperado tal vez que se revisen todos los requisitos. Sí he visto sentencias muy completas en todos estos 12 votos, otras que han sido un poco más escuetas, pero al fin de cuentas lo que hemos podido constatar es que todos los jueces piensan distinto y no hay una línea única, sino que cada juez hace una valoración y una interpretación del nuevo capítulo de huelgas de la reforma procesal laboral. Vamos a las sentencias. Empecemos con la del CNP. La del CNP no vamos a pasar por las 12, porque no, a menos de que don Marco quiera resaltar alguna en específico de cada una. Pero es que la del CNP, que es la primera que se dicta, a mí me llama mucho la atención, porque el juez Álvarez de Santi, que es que la redacta, tiene una enorme libertad literaria, digamos, para generarla. ¿A qué me refiero? Bueno, el juez es una sentencia de página y media, o sea, usted la puede leer en un minuto. No tiene citas de jurisprudencia. No tiene citas de doctrina, pero además tiene un estilo muy libre de redactarse, ¿verdad? El juez Álvarez de Santi dice, si quieren protestar, que protesten, si quieren marchar, que marchen. Es casi poético el estilo de redacción del juez. Y entonces, revisando el Código Laboral, justamente hay una contradicción que podría presentarse entre dos artículos. Uno que le obliga a sustentar su sentencia con doctrina y jurisprudencia, y otro que lo hace, que le pide ser lo más sencillo posible a la hora de explicar sus fundamentaciones. En el caso de la primera resolución, yo dije, bueno, aquí se me fue para el otro lado completamente. Es absolutamente con un estilo muy libre, sin ninguna cita de jurisprudencia ni doctrina. ¿Qué te pareció esa del CNP? La primera resolución del CNP me parece, y la comparto por el fondo. Ahora, sí, pues pudo haber sido una sentencia, digamos así, no extensa, fue muy concisa. Muy corta. Muy corta. Perdón, cuando Marco dice por el fondo, es porque el juez Álvarez de Santi dice, esto no es un conflicto con su patrono, es un conflicto político, por lo tanto se declara ilegal. La huelga es un movimiento social. Y sin justificar la sentencia, me parece que el juez lo que hace es no entrar a valorar con mucha doctrina, ni jurisprudencia no hay todavía, la reforma procesal laboral en todo caso, pero con doctrina la calificación de un movimiento social de esta naturaleza. Pudo haber sido, por supuesto, un poco más fundamentada frente a los requisitos, pero me parece que, una vez más, esta es la lista de requisitos para que una huelga sea declarada legal. Si no cumplís con el primero, no continúo más allá, porque ya de por sí, aunque usted cumpla los otros, si el primero no se cumplió,
no tenemos una huelga legal. Y en este caso, lo que el juez hace es decir que las manifestaciones de los trabajadores, las protestas de los trabajadores, por tratarse de manifestaciones contra una política pública, no, en el estricto sentido de la ley, no es una huelga, porque está fuera del conflicto colectivo de trabajo. Es decir, el patrono, y lo dice la sentencia, lo recalca la sentencia, ni siquiera queriendo agradarle a los trabajadores huelguistas, podría hacer algo. Entonces, sí, desde una perspectiva, creo que el juez explicó muy bien su sentido, pudo haberse extendido más. Un estilo muy libre. Diría yo no lo entraría a calificar de bien o mal, sino es un estilo muy libre. Uno no ve a un juez normalmente decir, si quieren protestar, que protesten, si quieren manchar. Uno normalmente no escucha eso, lo oye en un sentido, digamos, en una reacción muchísimo más sí, Randall, no perdamos de vista que el derecho laboral tiene una serie de principios, como la informalidad, que podrían perfectamente adecuarse a una situación como estas. Derecho laboral es un derecho social, ¿verdad? A diferencia de un juez contencioso administrativo, a diferencia de otras áreas del derecho, el derecho laboral tiene como parte de sus principios esa informalidad, y no dudo que tal vez esta sentencia pudo tener esa libertad de redacción que usted apunta. Ahora, lo importante es que una sentencia, sea de 100 páginas, sea de 2 páginas, fundamente su razonamiento y diga cuál es la norma que considera que se cumple o que se viola, y siempre hacer un análisis con base en la lógica, la experiencia y la sana crítica, que son esos 3 elementos que siempre un juez a la hora de tomar una decisión debe poner en práctica. Ahora bien, don Marco, esa del CNP ya pasó una semana desde que se dictó. Las partes tenían 3 días para apelar, ¿estoy en lo correcto? Exacto. Okay. Una vez que se apela, ¿cuánto tiempo tiene el tribunal para resolver? 5 días hábiles, tan pronto llegue el expediente a sus manos. Okay. Es decir, estaríamos esperando que la sentencia del Tribunal de Apelaciones del primer circuito judicial esté resolviendo en esta semana. Okay. Y entonces sería la primera en, ahora sí, tener una declaratoria en firme de una huelga, de una calificación de huelga. Okay. Si el juez no está de acuerdo, el tribunal, perdón, no está de acuerdo en la decisión del juez de primera instancia, ¿cambia el criterio o lo devuelve a juzgado laboral? Él cambia el criterio y resuelve ahí mismo. Okay. Y califica. Entonces lo que no se puede volver. No. Resuelve lo que resuelva. Legal o ilegal es inapelable. El juez va a calificar el movimiento en ese momento y determinarlo según lo que considere en cuanto al cumplimiento o no los requisitos de esa huelga. Claro, es que la confusión es porque en lo penal los jueces superiores a veces le dicen a los jueces de juzgados inferiores, señor, no fundamentó bien, tome y la fundamenta. En este caso no. Sí, porque no es un control de legalidad. Así es. Los jueces laborales también dictan y resuelven también por el fondo. Entonces, Randall, aquí lo que vamos a esperar en estos días es una calificación definitiva, porque esa resolución sí no va a tener ningún tipo de recurso, del movimiento huelguístico que se sucedió en el CNP. Ok, yo voy a dar algunos ejemplos de las 12 que hemos dado, son 4, y si don Marco quiere entrar a valorar algunas otras. Tenía la del CNP que me pareció importante, también la de Recope me llamó enormemente la atención, sí. Y eso fue una advertencia que don Marco nos hizo como analista un día de estos. La de Recope declara ilegal la huelga, claro, pero las razones no es porque sea un servicio esencial, más bien creo que fue una jueza, no estoy claro. Un juez. El juez dice Recope o la distribución de combustibles no es un servicio esencial. Y entonces a mí me llamó la atención porque yo decía, ¿cómo no va a tener una afectación inmediata económica el país cuando usted no distribuye gasolina? Es interesante, esta es una de las sentencias, digámoslo así, más ampliamente fundamentadas por el juez. El juez analiza los requisitos y dice, primero, que no se considera un movimiento pacífico. Que no se considera un movimiento pacífico. Don Marco, perdón, ¿usted tiene el nombre de ese juez? Es que así como resalté el de Álvarez de Santi. No tengo el nombre, okay. Aquí es el juzgado de trabajo del segundo circuito judicial, okay. Pero no tengo el nombre del juez. Adelante. Ahora dice, no se considera un movimiento pacífico
No se agotó la vía de la conciliación. Ok. No se cumplió con el requisito de apoyo. Y consecuentemente la huelga es ilegal. Okay. Pero no entra a considerar y no define si Recope es o no un servicio creo que sí lo define, esencial. Marco. Bueno, dice que no es, ¿verdad? Por eso, sí lo define. Ese es el problema. Es que, vamos a ver, ese es el problema que yo le veo a esa resolución. En el sentido de que el juez valora, los requisitos, los requerimientos para que se convierta en una huelga ilegal. Y yo entendería si ya por convertirla legal no entra al fondo. Sí. Y dice, bueno, no voy a meterme en lo de los servicios esenciales, pero sí se mete. Porque dice textualmente, la suspensión, refinadora costarricense de petróleo, que es la administración del monopolio de la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados. La suspensión en su funcionamiento no causa un daño grave e inmediato a la salud o a la economía pública, razón por la que no se considera un servicio esencial. Sí. A mí me habrían preguntado un examen de cívica, ¿qué es un servicio esencial? Le juro que la distribución de combustibles. Y gracias a Febe, nuestra jefa de información, que aquí me dice Randall, se llama Alexander Contreras, el juez que resolvió el tema de Recope. Gracias, Febe. Sí, ¿Lo valora? Sí. Es interesante, Randall. Dos comentarios. El juez le corresponde adecuar el caso específico a la restricción del 376. Yo sí no comparto esa parte. De hecho, creo que es de las sentencias más elaboradas, pero esa parte definitivamente no la comparto. Es una buena sentencia. Si tenemos en Costa Rica a Recope como el monopolio de la distribución de combustible, sobre la cual depende un sinnúmero de actividades, todas las actividades incluidas, las clínicas y hospitales de este país, ambulancias, etcétera, por supuesto que en una aplicación de la norma entenderíamos que ese es un servicio público, ni siquiera esencial por aquello de lo que explicamos ahora de la OIT. Es un servicio público según el 376, incluso afecta la economía pública. Ese es el detalle, pero es que tiene una afectación clarísima. O sea, si usted no distribuye gasolina, listo, se paralizó el país. Imagínese que el 376 habla que el transporte es un servicio público. Así es. El carga, descarga, muelles, ninguno de ellos funcionaría si no hay combustible y no hay prestación del servicio por parte de Recope. Entonces creo que esto va a ser un elemento que el Tribunal de Apelaciones de este circuito es el que va a determinar si efectivamente Recope es o no un servicio público. Yo esperaría que el tribunal entre a conocer este punto y diga, porque de una vez por todas deberíamos de saber o tener claridad cuáles sectores sí forman parte de estos servicios públicos o prestan servicios públicos y cuáles no. ¿Eso lo puede hacer el tribunal de mutuo propio o alguna de las partes tiene que decirle, por favor, refiérase? No, de oficio el tribunal puede determinar y aclarar los alcances que correspondan o que considere oportunos y apropiados, Randall. Ok, la tercera sentencia que yo quería tocar es la del IAFA. De las 12 es la única que declara legal el movimiento. ¿Qué le pareció esa sentencia? Sí, vamos a ver, es una sentencia bien fundamentada. Me parece que la jueza hace un análisis de los requisitos de la huelga, pero dice en esta resolución que interpretando lo que la OIT ha determinado como huelga para oponerse a políticas públicas, esto obliga a que se matice los requisitos de cumplimiento para que la huelga sea legal según lo que establece el Código de Trabajo. Muy distinto a lo que dijo la jueza de hoy de la caja, que dice: yo no tengo que flexibilizar ni tengo que interpretar, yo aplico la ley porque eso es lo que a mí me corresponde como funcionaria pública. La jueza del caso del IAFA dice: sí hubo conciliación porque se le advirtió y se buscaron mecanismos de diálogo. 2, sí hubo porcentaje de apoyo. De alguna manera lo que dice es, eran solamente 6 funcionarios que participaron de una primera protesta, y dice, y esta es la parte interesante, que por tratarse de un
derecho constitucional, los principios de proporcionalidad y razonabilidad le hacen pensar que por el tiempo en el que estuvieron ellos en huelga era suficiente como para decir que esa huelga era legal. A mí me parece que este va a ser un elemento que el tribunal, cuando analice esta sentencia, la única que ha declarado una huelga legal, va a entrar a conocer. ¿Por qué? Porque nuevamente los jueces, a pesar de que puedan extender los fines de la huelga y pensar que en Costa Rica sí se podría ampliar huelga para oponerse o protestar contra políticas públicas, los requisitos están claros y expresos en la ley. Y en esta ocasión, por lo menos yo eché de menos de esta sentencia que se hiciera un análisis del requisito de apoyo a la huelga, que es la que en la mayoría de las sentencias es lo que es la razón que es la razón por la que ilegal. Hace ilegal es la mayoría de las sentencias. De hecho, viendo las dos en su conjunto, creo que solo hay una, la primera, que dice que no se pueden ir a huelga por conflictos que no sean de su patrono. Son dos, esa y la del Banco Central de Costa Rica. Ok, esas dos son las que prohíben, permíteme la licencia, las huelgas políticas. Exacto. Y las recordemos otras dicen sí se puede, pero son ilegales por otra cosa. Y recordemos que ya anteriormente teníamos la declaratoria de ilegalidad de la huelga del Poder Judicial, que también mantuvo esa misma tesis. Entonces, va más o menos 10-3, ¿verdad? Okay. Porque la mayoría de jueces hasta el momento de primera instancia están considerando que la huelga no puramente política, todos coinciden que la huelga puramente política es ilegal, pero que la huelga con fines sociales, exacto, para oponerse a políticas públicas, por extensión del Comité de Libertad Sindical o análisis de esa extensión que hace el comité, sí serían válidas en Costa Rica. Ahora bien, respecto a este tema en general, alguien estaba diciendo ahí, si no apelamos a la OIT, yo quisiera tener muy claro el papel de la OIT, porque hay gente que me parece, marco de entrada, confunde, por ejemplo, lo que es la Organización Internacional del Trabajo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. La Corte es jurisdicción, es decir, tiene legalidad sobre Costa Rica, y Costa Rica estampó su firma, digamos, en que iba a cumplir sus sentencias, porque son obligatorias, son vinculantes para el Estado costarricense. En el caso de la OIT, creo que no. Sí, es distinto. Recordemos que la OIT nace cuando en el Tratado de Versalles se firma la terminación de la Primera Guerra Mundial y los estados se comprometen a que una vez que la OIT dicte sus convenios o recomendaciones, cuando se trata de convenios se ratifican a lo interno del país y entran en un carácter vinculante por encima de la ley ordinaria. Ahora, Randall, lo que podría pasar es lo que históricamente y por muchos años ha pasado, es que los sindicatos presenten una denuncia o denuncien al país ante la Asamblea de la OIT para que éste conozca el caso de denuncia y dicte una resolución. Pero sí, la vinculancia no es tal, ¿verdad? No existe. ¿Y esa resolución qué efecto tiene? Bueno, es una sanción. Digo, es un daño a la reputación. Sí, no podría violentar la soberanía que tiene el país. No hay una instancia superior a la soberanía que como país tenemos. Ahora, no es como la Corte Interamericana que puede decir a Costa Rica regule. Sí, porque expresamente yo me sometí a esa jurisdicción. La OIT no puede hacerlo. La OIT lo que puede hacer es, en un caso de denuncia, decirle al país tome las medidas adecuadas dentro de su ordenamiento para regular esto. Que es distinto a lo que sucede con la Corte Interamericana. La sentencia de la Caja era la cuarta de la que quería hablar, la de hoy. Porque yo he conversado con muchos funcionarios de la Caja que están en huelga y tienen un montón de matices respecto a la interpretación del sector salud. Es decir, la reforma procesal laboral dice claramente lo que afecte de manera grave e inmediata la salud o la economía. Ahí está la salud. Y entiéndase, prohíbase la huelga en hospitales y clínicas, ¿verdad? Higiene y aseo también incluye. Sí, y alumbrado público. Sí. Pero entonces, cuando uno conversa con alguien de la Caja que está en huelga y dice, no, yo soy oficinista, por ejemplo, yo no tengo que ver con la salud directamente, o yo lavo ropa, o yo sirvo comida. Yo no soy doctor, yo no soy doctora, o no soy enfermero o enfermero. Sin embargo, la jueza, Susana Porras, creo que es la que hoy redactó la sentencia, mete a todos los sindicatos en un solo saco, la Unión Médica Nacional, UNDECA, CIPROSIMECA
y el SINAE, la enfermería, dice, señores, se prohíbe en el sector salud. Amplíese, digamos, entiéndase que se está ampliando a lavandería, por ejemplo, que es un servicio, digamos, que a la vez es esencial para la salud. ¿Qué te pareció la resolución? Sí, me parece de todas la sentencia que ha ido más revisando requisito por requisito. Me parece una muy, muy buena sentencia. La jueza llega a la conclusión, primero, que cuando se habla de salud como servicio público, incluye no solamente en sentido estricto hospitales y clínicas, sino habla de todo el sector salud a nivel nacional, incluidas lavanderías, por aquello que alguien quisiera entender que ellos no estaban, digamos así, incluidos dentro de ese sector. La posición de la jueza fue ampliarlo a toda la actividad. Incluso me llamó la atención que la jueza reprendiera a los sindicatos y les dijera, muy mal hecho por parte de ustedes esconderse para no ser notificados y atrasar la calificación del movimiento huelguístico. Desde este proceso inició el 10 de septiembre y yo pude notificar hasta el 24 de septiembre, claro, dice la jueza en la resolución que se llegó a conocer hoy. Generándole un caos al país. Generándole un caos al país. Entonces, sí me parece que eso incluso es motivo, me parece, no solamente para decir lo que ya otros jueces han dicho, que la huelga ilegal es una práctica laboral desleal, sino para hacer la primera sentencia que condena en más de 1 millón de colones a los sindicatos perdidosos. En esta oportunidad, la jueza considera que la condenatoria en costas es de 2,5 millones de colones que debe pagarse de forma solidaria. Es decir, se le puede cobrar o a los 5 sindicatos o a uno de ellos y que después estos verifiquen a lo interno cómo reparten las costas. Si es una práctica desleal del empleado, podría generar una responsabilidad administrativa más allá, digamos, del rebajo de estos días. No para el administrado, pero eventualmente sí para el sindicato. Okay. Que este es todo otro tema, ¿verdad? Uh-huh. Recordemos que en Costa Rica, si el sindicato como persona jurídica, a través de sus representantes, promueve movimientos huelguísticos violentos, podría incluso pensarse la posibilidad de una disolución del sindicato a través del Ministerio de Trabajo. En los 80s en Costa Rica se disolvió el sindicato la STAPPG en la zona atlántica, precisamente por actos de violencia en la finca La Teresa. Es un caso de estudio que en Derecho Laboral Colectivo hacemos con los estudiantes, y esto es un recordatorio de que las actuaciones de los sindicatos, si violentan el ordenamiento jurídico, también pueden tener consecuencias, Randall. Voy a poner un ejemplo. La sentencia de Recope es la única de las 12 que recuerdo que dice que es violenta la huelga. O sea, sí, que no es pacífica, es la única. Sí, porque al momento de constatar el juez el apoyo del movimiento, llega a uno de los centros y ve manifestaciones de bloqueo, y el bloqueo per se, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones acá en su programa y en el noticiero, es un acto violento. ¿Por qué? Porque limita el libre tránsito, que es otro derecho constitucional de la ciudadanía. ¿El bloqueo invalida la huelga? Vamos a ver, el bloqueo lo que hace es que la huelga pierda su carácter pacífico, y al ser la huelga no pacífica, automáticamente esa huelga es ilegal, porque uno de los requisitos del 371 del Código de Trabajo es que la huelga sea concertada y ejecutada de forma pacífica, es decir, tiene que ser ordenada y pacífica. No lo es, automáticamente la huelga es ilegal. Don Marco, una de las preguntas reiteradas esta tarde, que sé que faltan más de 20 resoluciones, pero hay una que el país, todos esperamos, porque son las dos instituciones que más suman gente a la huelga y que más afectación genera. Caja, hoy, ya en la mañana resuelta. MEP, bajo su criterio, ¿es la educación un servicio público que ponga en riesgo la salud o la economía del país? Estrictamente siguiendo lo que dice la OIT, no. Uh-huh. Sin embargo, la misma OIT ha dicho que cuando una huelga en un sector que no es público esencial se extiende tanto en el tiempo que su suspensión puede poner en riesgo alguno de estos
de estos derechos de seguridad, salud y vida, sí se podría convertir en un servicio público. Yo creo que los jueces van a considerar esto de una forma muy tajante. Si usted fuera juez, en el caso del MEP, ¿la declara ilegal? Qué complicado, Randall. Hombre, por eso le invité al programa. Yo creo que las preguntas fáciles es en otro lado, sí, Marco. En estricto apego de la ley, la educación no es un servicio público esencial. Ese requisito yo lo vería cumplido, pero ya llevamos más de 3 semanas. Y a mí me parece que el ciclo lectivo, que ya pierde 3, 4 semanas, ya se vuelve un problema. Y un juez podría entender que por la extensión del movimiento huelguístico, esta huelga sí se podría aplicar o entender como ilegal. Si ese juez fuera usted, ¿lo declara ilegal bajo ese argumento? Sí, bajo ese argumento yo sí lo consideraría ilegal. Yo he conversado mucho, cuando la gente me ha preguntado a mí, por supuesto, yo tengo familiares cercanísimos que son funcionarios públicos, y me preguntan a mí si la educación es o no un servicio esencial. A mí me parece que no. Lo que pasa es que entonces hay algunos matices, por ejemplo, que tiene que ver con los comedores. ¿Son los comedores escolares un servicio esencial? Muy bien, Randall. Bueno, muchos familiares míos y amigos pasan peleando precisamente con el mismo tema conmigo. Yo también. Y es complicado entender. Recordemos que para el caso del Poder Judicial, trayendo este ejemplo a colación, se determinó que la morgue como servicio sí era un servicio público esencial. Era de la entrega de los cuerpos a los familiares de la persona fallecida, era algo que podía ser grotesco retenerlo, y que por lo tanto se entendía como un servicio público en esa aplicación. Yo creo que de igual forma, Randall, ahora que usted trae el tema de los comedores escolares, yo creo que un juez debería valorar ese tema. ¿Por qué? Porque de otro elemento para declararle ilegal. Véalo, porque muchas zonas urbano marginales, donde los comedores escolares representan tal vez la única comida que los niños en época de escolaridad pueden hacer, y que por las suspensiones hoy no lo están gozando, un juez podría entender que este es un servicio público esencial. Usted debería ser el juez y no yo, Randall. No, me extraña, Marco. Pero el juez podría dividir, digamos, los sindicatos cuando resuelva, porque es que en el caso de la Caja mete a todos en un saco de salud, pero en el MEP es diferente, porque si yo me pongo a pensar, por ejemplo, ANDE tiene que ver con primaria, ¿verdad? Y entonces en el caso de primaria, alguien aquí me está diciendo, es que Randall está viendo las escuelas como guarderías. Sí, porque también esos son en la práctica. O sea, cuando papá y mamá salen a trabajar, o el jefe o jefa de hogar sale a trabajar, por supuesto que la escuela también suena como guardería. O sea, no hay esa es la dinámica social hoy en Costa Rica. Pero es diferente a que un escolar quede solo en una casa, a que un colegial quede solo en una casa, o que los empleados del comedor se vayan y regresen y los profesores se queden en huelga. Sí, Randall, yo creo que acá la regla sería que la huelga, si es declarada ilegal, es para todo el sector, salvo que el juez haga un análisis de subsector por subsector y determine si ese subsector podría tener una huelga legal y no, por ejemplo, en el caso de primaria o preescolar, ese ejercicio. Creo que acá el juez debe valorar los distintos servicios que brinda el sector educación para determinar cuáles de estos pueden ser ilegales o convertir la huelga en ilegal. No solamente la prestación de la educación, que afecta, pues, evidentemente es el servicio principal que brindan las escuelas y colegios, sino también el caso de comedores escolares. Claro, es que hay gente inclusive que con la de la Caja hoy me decía, y los guardas, por ejemplo, los guardas de las clínicas y los hospitales pueden irse a huelga. ¿Eso se entiende como una prohibición del sector salud? Bueno, como forman parte de todo un servicio que se presta, ellos podrían, digamos así, llevarse en la colada a todos los demás. Randall, no importa acá cuál sindicato representa a cuál sector. A lo último estamos en presencia, volvamos a lo básico, estamos en presencia de una institución
que brinda un servicio. Dentro de ese servicio hay otros servicios colaterales y un grupo de trabajadores que se unió a una huelga, a una única huelga contra toda esa institución, pensando en que se trata de una unidad de huelga. Si se declara en un subsector la ilegalidad, los afectaría a todos según mi criterio. Entonces ahí podríamos encontrar una ilegalidad porque uno de los servicios arrastra al resto. Pero bueno, esto será un análisis que la jueza que le corresponde dictar, o al juez que le corresponde dictar la sentencia del caso del MEP, así lo analice. Ojalá haga un buen análisis, porque este es uno de los sectores de los que muchos costarricenses estamos esperando un buen análisis y una buena sentencia. Claro, porque he hecho aquí un buen punto, y gracias por decírmelo. Bueno, es que si las maestras no van a la escuela, los niños tampoco, no importa que el comedor esté funcionando. Lo cierto es que no tendrían clases si uno no los mandaría. Son las 3:19, Marco, no he hecho pausa comercial. Permítame hacer una pausa comercial y regresamos con el final del programa. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices por Radio Monumental. De la tarde con 24 minutos, muchas gracias por estar con nosotros, nos queda 1 minuto y medio de programa. Don Marco, muchas gracias por estar aquí, pero quisiera una reflexión final. Como inicié diciendo que el país se enfrentaba a un reto histórico jurídico que tiene que ver con la construcción de la interpretación de nuestros derechos laborales. Sin lugar a dudas, llevamos 3 semanas de movimiento huelguístico y la reforma procesal laboral no cumplió de forma eficiente la regulación de este tipo de medio de presión. Se quedó corta. Sí, la reforma procesal laboral debe entrarse a revisar en este capítulo para poder establecer con certeza y que le dé seguridad jurídica a toda la población sobre cuáles son los fines de la huelga, cómo podemos tener la resolución y la calificación de los movimientos de una forma más rápida y expedita. Y 3, cuáles son las sanciones para que un movimiento huelguístico declarado ilegal genere un aprendizaje para los huelguistas. Si no cumplimos estas 3 cosas, Randall, esta es la primera y no va a ser la última huelga de carácter general que vamos a tener en el país contra políticas estatales. Don Marco, muchas gracias por venir. A la orden, Randall. Muchísimas gracias por invitarme. Por aquí nos estaban preguntando si es cierto que Albino Vargas se acogió a la jubilación antes de la huelga. Sí, eso es lo que dice CR Hoy, fue el medio que publicó esto, basado en información, por supuesto, de la Caja. Así es que, bueno, si efectivamente es como lo dice CR Hoy, sí, se acogió el 1 de agosto antes de la huelga a la pensión. 3:25, los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental, mañana a las 2 Matices. La Defensoría de los Habitantes cumple 25 años, mañana estará con nosotros el defensor interino de la República, Juan Manuel Cordero, una institución clave en nuestro país, que inclusive, y yo se lo voy a plantear mañana, podría haber jugado un papel mucho más clave en este conflicto, defendiendo a los y las habitantes. ¿Quiénes son los y las habitantes? Bueno, también a gente que se siente perjudicada con el plan fiscal, esos son los y las habitantes, pero también los y las habitantes que se sienten perjudicadas con el movimiento a huelga, y los y las habitantes que trabajan en el sector privado, y bueno, podría haber tenido una participación podría haber tenido una participación, no ha tenido ninguna. Echamos de menos, efectivamente, la participación que siempre de forma oportuna lo hizo. A mí me hubiera gustado verlos, incluso como parte del equipo de mediadores acompañando a la Iglesia Católica para poder dar mejor lineamiento a esas mesas de diálogo que se dieron. Yo hablaré mañana con Juan Manuel Cordero, pero entiendo que ellos solo van si los invitan. Nadie los invitó. Algunas veces hay que colarse.
3:27, gracias a don Marco Durante, que escogió una canción que me encanta, Fito Páez. Es buenísimo. Y Mariposa Tecnicolor es buenísima. ¿Por qué esa, Marco? De las mejores canciones. Probablemente me recuerde una buena época de juventud. Sí, es de las mejores canciones, Fito Páez. A mí me gusta. Me encanta esta, me gusta muchísimo. Y también me gusta la que canta con Sabina, Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. Es que me encanta el bla, 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 bla. Me recuerda algunas cosas. Pero Mariposa Tecnicolor, hasta luego. Feliz tarde.